Todos pensaban que solo era el conserje del gimnasio SEAL hasta que un joven recluta reconoció el tatuaje del que se suponía que nadie debía sobrevivir. La mayoría de la gente ni siquiera sabía su nombre. En la base anfibia naval de San Diego, la atención siempre estuvo puesta en la sangre joven. Hombres que recién egresaron de la escuela secundaria y que se esfuerzan en el crisol del entrenamiento SEAL. Gruñidos, flexiones, inmersiones en agua fría, controles de equipo, carreras cronometradas. No hay lugar para distracciones, especialmente para el conserje que empuja un trapeador por el pasillo en 5, acuaque. Señor Eugene Randall, Jan, para los pocos que se molestaron, simplemente estaba allí, barriendo, reemplazando el jabón en el vestuario, arrastrando un ruidoso bote de basura por el patio con la cabeza gacha, siempre con esa misma sudadera gris deshilachada, las mangas subidas hasta los codos, la capucha sobre la cabeza, incluso en el calor del verano. Se movía como un hombre, contando cada paso. Algunos de los reclutas hicieron bromas, lo llamaron Silent Gun o Judy Santa. Algunos incluso pensaron que podría estar en libertad condicional o en libertad condicional para trabajar por orden judicial. El personal de la base no los corrigió, porque la verdad es que nadie sabía mucho. Ni los instructores superiores, ni la administración. Gene había trabajado en mantenimiento allí por más tiempo del que la mayoría de ellos llevaban alistados. Pero había algo en él, algo que solo se notaba si se miraba demasiado de cerca. Un destello de un tatuaje en el borde de su cuello, curvándose debajo de la línea de su mandíbula. La tinta negra se desvaneció con el tiempo, como una vieja cicatriz que alguien intentó olvidar. La mayoría de los días estaba oculto. Pero en las mañanas calurosas, cuando Gene se subía las mangas o ajustaba el escote de su sudadera, captabas la suficiente luz como para preguntarte. Ese tatuaje no era una rosa ni un ancla ni un nombre de niña. Parecía una calavera alada envuelta en una cuerda, el tipo de símbolo que no se puede encontrar en ningún salón de la ciudad. Significaba algo, pero nadie preguntó nunca y Jan nunca habló. El equipo de limpieza no interactuó con los reclutas. No se suponía que lo hicieran. Aún así, Jan siempre estaba allí antes del primer silbato, después de la última campana. Se movía como alguien que ya había caminado por esos terrenos antes, pero desde un lado diferente, como si la memoria muscular lo guiara a través de pasillos que nadie creía conocer. Nunca le decía más que unas pocas palabras a nadie. Cuidado donde pisas, se te cayó esta puerta atascada. Nunca grosero, nunca amigable, solo lo suficiente para recordarte que era real, pero no lo suficiente para invitar a la conversación. El jefe Morales bromeó una vez durante el almuerzo diciendo que Gene había nacido con un trapeador en una mano y un secreto en la otra. Algunos de los instructores se rieron. Uno no lo hizo el teniente Beck, mayor que la mayoría y más lento para reír, levantó la vista de su bandeja y dijo, ¿te has fijado en cómo camina? Como si ya hubiera visto todo el espectáculo. Todos miraron por la ventana mientras Jan barría el patio exterior. El mismo andar arrastrando los pies, la misma postura relajada, la misma sudadera con capucha. Pero por un segundo algo se sintió extraño, como si estuvieran mirando la silueta de alguien que solía ser otra persona. Pero el momento pasó y volvieron a sus comidas. Cualquiera que fuese el misterio que Jan guardaba, no lo compartía. Era más fácil fingir que no importaba, porque si importaba, eso significaría que tendrías que preguntarte por qué un hombre como ese empujaba una escoba en lugar de dar órdenes. Y nadie quería ese tipo de preguntas en su conciencia. Pero no todos lo ignoraron. Un recluta estaba prestando atención y estaba a punto de encontrar algo que nunca se suponía que debía ver. Al principio, Tyler Méndez no tenía muy buena opinión del conserje. Estaba demasiado concentrado en sobrevivir a la semana infernal, la falta de sueño, las olas heladas, la arena metiéndose en lugares donde no debía estar. Tyler había crecido en Visalia, un pequeño pueblo en el Valle Central de California, el tipo de lugar donde la gente no esperaba mucho. Su madre lloró cuando recibió su carta de aceptación para el entrenamiento SEAL. Su padrastro no dijo nada,
Simplemente le dio su viejo reloj de pulsera y regresó al garaje. Entonces no. Tyler no tenía tiempo para preocuparse por un anciano que empujaba una escoba. No fue hasta la tercera mañana del PT, cuando el sol todavía se arrastraba sobre las colinas y ya estaban empapadas de sudor. El sargento Pique estaba ladrando órdenes como un perro con un hueso, y Tyler estaba a mitad de una brutal ronda de flexiones cuando lo vio. Gene se había detenido en el borde del estacionamiento para vaciar un bote de basura. La sudadera con capucha se resbaló un poco cuando inclinó la tapa hacia atrás. Y fue entonces cuando Tyler lo vio. Ese tatuaje, no todo, solo el borde. La curva del cráneo, las alas destrozadas, agrietadas y descoloridas. Pero a Tyler se le quedó la respiración atrapada en la garganta porque ya lo había visto antes. Tenía 12 años y estaba sentado en el suelo del apartamento de su tío Ramón. Ramón había servido en la inteligencia naval en los años 80 y 90 antes de sufrir una especie de baja deshonrosa que nadie en la familia explicó jamás. A Tyler no le importó. Le encantaban las historias, especialmente las que Ramón contaba cuando había tomado unas cervezas y se había olvidado de censurarse. Una noche, Ramón sacó una caja de zapatos de debajo de su cama. Fotos, parches viejos, un mapa arrugado y una Polaroid. Oscuro, granulado, borroso en los bordes. Mostraba a 5 hombres vestidos de negro y con equipo pesado. Sin nombres, sin parches de bandera, solo sombras. Pero uno de ellos tenía el mismo tatuaje justo en el cuello. Ramón se dio cuenta de que Tyler lo miraba fijamente y retiró la foto. «¿No viste eso?», dijo. «¿Esos tipos? No existen. Nunca existieron». Tyler recordó la forma en que la voz de su tío bajó. «No tengo miedo, solo pesadez. Eran fantasmas. El gobierno lo borró después de Somalia. La mayoría no logró regresar. Los que lo hicieron, desaparecieron». Tyler no había pensado en esa foto en años. Pero ver el tatuaje de Jan no fue coincidencia. No podría ser. Esa noche, en el cuartel, Tyler esperó hasta que se apagaron las luces. Luego se sentó en el borde de su litera y le susurró al chico que estaba frente a él. «Oye, Theo», dijo, «¿alguna vez miraste el cuello del conserje?». Teochen lo miró parpadeando a través de la oscuridad. «¿Qué? ¿El conserje? Jan tiene este tatuaje. Parece algo que vi en una foto de una operación clasificada. Mi tío me lo mostró una vez». Theo resopló. «Estás alucinando. Hombre. Has estado durmiendo. Lo digo en serio. Este tipo es solo un conserje». «¿Qué? ¿Crees que está encubierto o algo así?». «No lo sé», dijo Tyler. «Pero me está molestando. Ese tatuaje significa algo». A la mañana siguiente intentó localizarlo de nuevo, pero Gunn seguía con la sudadera cerrada. Los ojos de Tyler lo siguieron de todos modos, rastreando sus movimientos como un sabueso siguiendo un rastro. Había algo en la manera en que Jan caminaba, como si estuviera calculando cada paso, no como un conserje, como alguien entrenado para entrar en una habitación y conocer las salidas incluso antes de que la puerta se cerrara. Se lo planteó a otro recluta, Brandon Coe, durante el almuerzo. Coe levantó una ceja. «¿Qué? ¿Crees que es de la CIA?». Tyler se encogió de hombros. «Algo así. Bueno, si lo es, está realmente comprometido con todo este cosplay del trapeador y el balde». Tyler forzó una risa. «Pero no me parecía bien». Más tarde esa semana, durante una verificación de equipo, Tyler le preguntó a uno de los instructores más antiguos, el sargento Loma, si sabía cuánto tiempo había estado Gene trabajando en las instalaciones. LMA le dirigió una mirada vacía. «¿Vaquero? Diablos, no lo sé. ¿Ha estado aquí más tiempo que yo? Probablemente contrato de mantenimiento». «¿Por qué?». «No hay razón», dijo Tyler. «Solo por curiosidad». LMA se inclinó. «Un consejo. Concéntrate en tu entrenamiento. Si el chico tiene un tatuaje raro, quizás simplemente se arrepienta de alguna decisión tonta que tomó cuando tenía 20 años.
Pero Tyler no lo creyó. Algo había allí. Algo justo debajo de la superficie. Él aún no lo sabía, pero cuanto más insistía, más peligrosa se volvía su curiosidad. Al final de la segunda semana, Tyler estaba completamente consumido. No se saltaba los ejercicios. Él no se atrevería. Pero cada vez que había un momento de silencio, sus pensamientos volvían a Jan. El tatuaje, la forma en que se movía, esa extraña aura que desprendía como si ya hubiera vivido lo peor y hubiera decidido que no valía la pena mencionarlo. Tyler no pudo evitarlo. Empezó a hacer preguntas. Primero, en voz baja, un comentario al pasar a otro recluta durante el mantenimiento de armas. ¿Alguna vez has notado el tatuaje de Jan? ¿OMS? El conserje. ¿O? Ese tipo. No sabía que tenía uno. ¿Por qué? Tyler dudó y luego retrocedió. Simplemente me pareció familiar. Entonces vino el verdadero error. Lo mencionó delante del sargento Pike durante el almuerzo. Tyler no quería ser ruidoso, pero el comedor no era exactamente un ambiente privado. Sargento, dijo con cuidado, ¿sabes algo de Jan, el conserje? Solo curiosidad. Pike ni siquiera levantó la vista de su bandeja. ¿Tienes curiosidad por el conserje? Sí. Vi un tatuaje en su cuello. Parecía militar, como de operaciones especiales. Eso llamó la atención. Algunas cabezas se giraron. Uno de los reclutas que estaba cerca se rió entre dientes. ¿Qué? ¿Crees que es un agente secreto barriendo pisos? Pike finalmente levantó la vista. Novato, no sé qué películas has estado viendo a altas horas de la noche, pero Jan solo es un tipo que evita que este lugar huela a tus calcetines. Eso es todo. Pero mi tío, ¿tu tío te entrenó aquí? No. Entonces déjame ofrecerte un pequeño consejo. Preocúpate menos por los tatuajes y más por pasar la tercera semana sin reventarte las rodillas. Pike se levantó, dejó su bandeja y salió. El momento había terminado. La mayoría de los reclutas lo olvidaron 10 minutos después, pero Tyler no. Más tarde esa noche en los dormitorios, Brandon lanzó un cigarrillo enrollado. Un puñetazo en la cabeza de Tyler. ¿De verdad estás aquí inventando teorías conspirativas sobre el conserje? Tyler se lo devolvió. No estoy loco. La foto que me enseñó mi tío, hermano. Seguro que era de algún tipo con un tatuaje parecido. Esas calaveras las llevan la mitad de los militares de los 90. Esto era diferente. Su equipo no existía. No había nombres. Mi tío dijo que los quemaron. Y acabaron fregando suelos. Vamos. Tyler no discutió. Sabía cómo sonaba. Pero esa foto se le había quedado grabada en la cabeza durante años. La mirada de ese hombre, la postura, la presencia. Ahora, esa misma sensación se cernía sobre Gene como una advertencia silenciosa. Lo intentó una vez más, acorralando al agente Langley, un logístico de unos 40 años que llevaba más tiempo que la mayoría del personal de formación. Tyler lo pilló fuera del parque móvil el viernes por la tarde. Señor, ¿puedo preguntar algo extraoficialmente? Langley entrecerró los ojos. Adelante. El conserje. Jan. ¿Siempre ha trabajado aquí? Langley se rascó. Cabeza. ¿Jan? Sí, un tiempo. Más de una década al menos. Nunca causó problemas. Trabaja desde temprano. No pide mucho. ¿Por qué? Solo me preguntaba. Tiene un tatuaje que creo haber visto antes. La boca de Langley se torció como si intentara no reír. Méndez, ¿estás investigando la limpieza ahora? Tyler esbozó una media sonrisa. No, señor, solo que me ha estado molestando. Langley se apoyó en la valla, bajando el tono. ¿Sabes qué me molesta? Reclutas que pierden la concentración. ¿Quieres superar este programa? Deja de meterte en cosas que no te conciernen. Así que si sabes algo. Langley se enderezó. Sé cómo terminar una misión. Y husmear en un tipo como Jan. Así no se hace. Esa fue la primera señal real que Tyler vio.
Langley no negó nada. Simplemente lo cerró en seco. Cuanto más lo ignoraban, más convencido estaba Tyler de que había algo que valía la pena ocultar. Podía sentirlo en los huesos. Gene no era solo el tipo con un trapeador. No podía ser. Y ahora que se había corrido el rumor, no podía volver a meterlo en la caja. Pero no todos estaban dispuestos a ignorar a Tyler. Y la siguiente persona que lo viera haciendo preguntas lo cambiaría todo. Tyler no esperó. Esta vez. A la mañana siguiente, antes de pasar lista, se quedó cerca del estacionamiento del personal, fingiendo atarse la bota mientras observaba a Gunn descargar provisiones de la parte trasera de un carrito de golf. El hombre se movía lento pero firme, levantando bidones de agua como si no pesaran nada. Incluso a 9 metros de distancia, Tyler podía sentir esa tensión en la postura de Jan, como un cable demasiado tenso durante demasiado tiempo. Dio un paso adelante. ¿Jan? Jan no se giró. Jan. Señor. Quiero decir, un segundo. Nada más. Tyler se aclaró la garganta. Vi tu tatuaje en el cuello. Lo he visto antes. Mi tío me enseñó una foto de cuando era niño. Dijo que pertenecía a un equipo que Jan dejó de mover. Permaneció de espaldas, pero sus hombros se hundieron un poco. Lentamente, dejó el bidón. Se enderezó y se giró para mirarlo. De cerca, su rostro parecía más viejo. Arrugas profundas alrededor de los ojos. Una piel que parecía haber visto el sol, la sangre y el dolor. Sus ojos, castaño oscuro, seguían fijos en los de Tyler como si ya hubiera hecho los cálculos. ¿Tienes familia en la marina?, preguntó Gene en voz baja. Tyler asintió. Mi tío Raone. Era de inteligencia naval. Dijo que no se suponía que existieran. Gene exhaló por la nariz, sin reír, pero casi. ¿Y te mostró esa foto? Sí. Por un momento, ninguno de los dos dijo nada. Entonces Jan intervino, acortando la distancia entre ellos, en voz baja. Escúchame, chico. No soy quien crees. Lo que sea que te haya dicho tu tío, olvídalo. La gente murió para que pudiera ser enterrado. Tyler se mantuvo firme. Pero estás aquí vivo, barriendo pisos. Tu historia no puede terminar ahí. La mirada de Jan se endureció. Mi historia terminó hace mucho tiempo. Lo que buscas no existe, ni en el papel, ni en los libros de historia. Y si eres inteligente, dejarás que siga así. Tyler quiso discutir. Pero algo en el tono de Jan, no ira, ni miedo, sino cansancio, lo mantuvo quieto. Gene miró hacia el edificio. Vas a salir adelante en este lugar. Entonces deja de hacer preguntas que no estás listo para responder. Y así, caminó, empujando el carrito como si nada hubiera pasado. Tyler se quedó allí, con el corazón latiéndole con fuerza, sin saber si solo lo habían advertido o lo habían perdonado. Más tarde ese día, mantuvo la cabeza baja, pero su mente no se aquietaba. Cada vez que veía a Jan barriendo el otro extremo del complejo, sus pensamientos giraban más rápido. Brandon lo alcanzó en la lavandería. ¿Estás bien, Mendes? Has estado en silencio todo el día. Hablé con él. ¿Quién? Jan. Brandon arqueó una ceja. ¿En serio? Tyler asintió. Me dijo que lo dejara. ¿Y tu artillero? Tyler apartó la mirada. No lo sé. Esa noche, los reclutas corrieron su prueba de resistencia de 4 millas a través de las colinas detrás de la base. Tyler se quedó atrás, sus pensamientos más pesados que su equipo. El último kilómetro serpenteaba a través de un denso tramo de maleza. Cuando Tyler alcanzó al grupo, vio a Gene adelante, esperando junto al camino de servicios públicos con una linterna, parte del equipo de mantenimiento nocturno en espera. Sus ojos se encontraron por una fracción de segundo. Gene negó sutilmente con la cabeza. No dramático, solo lo suficiente. Tyler apartó la mirada. Quería dejarlo ir. Intentó dejarlo ir. Pero en el fondo, las preguntas no se iban a ninguna parte.
¿Qué podía llevar a un hombre a desaparecer del mundo? ¿Por qué alguien que una vez tuvo tanto poder preferiría el silencio al reconocimiento? Y si Jan no tenía nada que ocultar, ¿por qué sentía que podría ser peligroso saber la verdad? Tyler esperó 4 días más antes de romper el silencio. Lo intentó. De verdad que sí. Se dedicó a entrenar, corrió más fuerte, levantó más peso, se mantuvo alejado de todos, pero las preguntas seguían quemándole la cabeza como una fiebre. Ya no era solo curiosidad. Era necesidad. Un extraño instinto visceral que le decía, esta historia importa. Este hombre importa. El sábado, los reclutas recibieron un bloque de libertad de 5 horas. La mayoría se quedaban en sus literas. Algunos se escapaban al pueblo a comer hamburguesas o a probar suerte con los lugareños. Tyler no hizo ninguna de las dos cosas. En cambio, tomó un autobús a El Caón, a 30 minutos tierra adentro, polvoriento, caluroso y tranquilo. Su tío Ramón solía venir allí por un bar llamado The Brass Shield, un antro pequeño que servía whisky aguado y coleccionaba cerveza vieja como un imán. Tyler lo encontró cerca del final de una zona industrial. Entró después del mediodía. El bar estaba casi vacío, salvo por el camarero y 2 hombres sentados en una mesa jugando a las cartas. Uno tenía el pelo rapado y la nariz torcida. El otro parecía no haber sonreído desde Vietnam. Tyler se sentó en la barra, pidió una cerveza de raíz y esperó. Pasaron 10 minutos, luego 20. Finalmente, se volvió hacia el camarero. Oiga, señor, busco a alguien que conociera a gente de la Guerra Naval Especial. Alguien que estuviera por aquí. A principios de los 90, quizá conocía los equipos no oficiales. El camarero lo miró fijamente. ¿Es usted periodista? No, señor. Soy recluta en formación. Uno de los jugadores de cartas gruñó. Todavía no parece un hombre rana. No lo soy, pero tengo una pregunta sobre alguien. Eso hizo que el segundo hombre se moviera. Estás buscando fantasmas, chico. Tyler se giró. Quizá los fantasmas no respondan a las preguntas, pero alguien tiene que recordarlos. El hombre, con una cicatriz antigua en la mejilla, se reclinó en su silla. ¿Cómo se llama? Eugene Randall. La sala se quedó en silencio. Incluso el camarero dejó de limpiar el mostrador. El hombre de la cicatriz finalmente habló. ¿Jan? ¿Seguro? Es conserje en nuestras instalaciones, pero tiene un tatuaje que ya he visto antes. Mi tío me enseñó una foto de cuando era niño. ¿Su tío tiene un nombre? Raone Méndez. Información. Dado de baja en el 97. El hombre dejó escapar un largo suspiro. Sea. No había oído ese nombre en años. Tyler se enderezó. Entonces, ¿lo conocías? Ramón era uno de los pocos que quedaban que hacía las preguntas correctas. Probablemente por eso lo echaron. ¿Por qué? ¿Qué pasó? El hombre miró al camarero y luego a Tyler. Gene formaba parte de una unidad de la que no hablábamos. Y seguimos sin hablar. Estaban de guardia para trabajos que se suponía que no existían. Somalia, principios de los 90. Las cosas se fueron al garete. Todo el equipo se quemó. Los pocos que sobrevivieron no volvieron a casa como héroes. Volvieron a casa como fantasmas. ¿Pero por qué? Política, medios de comunicación, mala imagen. Salvaron vidas. Pero los altos mandos querían enterrar el asunto. Era más fácil fingir que nunca sucedió que admitir que enviaron a hombres buenos a morir por una misión que no podían defender. Tyler tragó saliva. Y Jan simplemente desapareció. Desapareció de los registros. No del mundo. Algunos oímos que se escapó de la red. No confiaba en nadie. Ni siquiera dejaba que su propia familia supiera dónde estaba. Tyler se miró las manos. Porque volvería a la marina incluso siendo conserje. Algunos hombres no saben cómo irse del todo. Esta vida se te mete en la sangre, incluso si se vuelve en tu contra. El hombre de la cicatriz se levantó y arrojó unos billetes sobre la mesa.
Pareces un buen chico, así que déjame darte un consejo. Tyler levantó la vista. Encontraste algo real, pero lo real tiene consecuencias. Gene no pidió ser recordado. Si sigues tirando de este hilo, asegúrate de estar preparado para lo que se desenreda. Tyler salió del bar con el corazón palpitante y la mente acelerada. De vuelta en la base, todo parecía igual, pero no era lo mismo porque ahora sabía que Jan había sido alguien. Alguien poderoso, alguien borrado. Esa noche, Tyler yacía en su litera, mirando al techo. Todos los demás dormían, pero él ya no soñaba con misiones ni medallas. Se preguntaba qué clase de mundo convierte a sus mejores hombres en sombras, y qué clase de peso debe cargar un hombre cuando nadie puede decir su nombre. Las cosas cambiaron después de Elaón. No en la superficie. Los ejercicios seguían. Brutal, los instructores aún afilados, las ampollas aún abiertas, pero para Tyler, todo se sentía más pesado. No podía olvidar lo que había oído. No podía quitarse la imagen de Gene, no como el conserje con un trapeador, sino como un hombre que había pasado por un infierno y había salido adelante, solo para verse obligado a guardar silencio. Los reclutas se estaban volviendo más duros, más delgados, más listos. Pero algo más también empezó a cambiar. Tyler lo notó por primera vez durante el desayuno del martes siguiente. Gene estaba limpiando bandejas en la estación lateral. Nada nuevo, pero uno de los chicos, de Saab Bell, corpulento, ruidoso, siempre contando chistes, decidió montar un espectáculo. «Oye, Jan», gritó Bell desde el otro lado del comedor. «¿Te has olvidado de algo? Puedo ver mi reflejo y es feo. Debe ser culpa de la mesa». Siguieron algunas risitas. Tyler no rió. Gene no dijo nada. Siguió limpiando. Bell se apoyó en él. «Vamos, hombre. Probablemente fuiste de la marina alguna vez, ¿verdad? ¿Se te cayó el rifle y te degradaron a fregar?» Más risas. No tantas esta vez. Gene se enderezó lentamente. Miró a Bell. Sin expresión, sin palabras, solo una mirada larga y silenciosa. Bell se removió en su asiento. «Solo estoy bromeando, viejo. No te lo tomes como algo personal». Seguía sin responder. Tyler se levantó. «Oye», dijo con voz firme. «Basta». Bell se giró. «¿Qué?», dije. «Déjalo ya. Ahora tienes debilidad por los conserjes, Mendes». Tyler lo miró fijamente. «No sabes quién es, así que mejor cállate antes de decirle algo inapropiado al hombre equivocado». Toda la sala se quedó en silencio. Jan no se inmutó. Cogió la bandeja y se giró para irse, pero justo antes de desaparecer por la parte de atrás, le dirigió a Tyler una mirada breve e indescifrable. Después, nadie dijo gran cosa. Bell evitó a Tyler el resto de la semana, pero empezó a correr la voz. Cosas pequeñas, susurros, pequeños gestos de asentimiento. Un recluta, Diego Suárez, acorraló a Tyler fuera de la sala de espera. «Oye, eso que dijiste en el desayuno. ¿Qué quisiste decir?» Tyler hizo una pausa. «Nada. No, vamos. Dijiste que Bell no sabía quién era. Quise decir que quizá no deberías delatar a alguien que ha pasado por más de lo que jamás entenderás». Suárez lo estudió. «¿Crees que es militar?» Tyler no dijo nada. «¿Sabes algo?» «Déjalo». Tyler dijo, «No es una historia que quieras estropear». Eso solo despertó la curiosidad de Suárez, y la curiosidad es un reguero de pólvora en una base como esa. Para el viernes, los instructores los observaban más de cerca. Había una rigidez en el aire, como si todos sintieran algo latente bajo la superficie, y nadie pudiera identificarlo. Esa noche, Tyler entró en la sala de equipo y encontró a Gene reponiendo los estantes. Solo, silencioso. Tyler se apoyó en el marco de la puerta. «Me dijiste que lo dejara pasar». «No lo hice». Jan no levantó la vista. «Me lo imaginé. Hablé con un hombre en el Caón. Dijo que eras parte de algo que nunca salió en las noticias».
Jan se detuvo a mitad de camino. Fuiste a cavar, dijo. Sí, te lo advertí. Lo sé, pero tenía que hacerlo. Lo que te hicieron no está bien. Gene se giró, finalmente mirándolo a los ojos. ¿Crees que la justicia importa en lugares como este? ¿Que alguien va a entregar medallas por lo que quedó enterrado hace 30 años? No, pero creo que mereces más que silencio. Gene se acercó en voz baja. ¿Crees que el silencio era un castigo? Lo era libertad. No entiendes las cosas que hacíamos. Cosas que no te abandonan al terminar la misión. Tyler tragó saliva. Entonces, ¿por qué sigues aquí? ¿Por qué no desapareces por completo? Jan hizo una pausa. Porque una parte de mí quería ver quién se daría cuenta. Si a alguien le importaba mirar, la habitación se quedó en silencio entre ellos. Entonces Gene dijo, casi para sí mismo, eres el primero. Y ahora que Gene lo había reconocido, había algo que encontrar. La puerta no solo estaba entreabierta. Se había abierto de par en par. El restaurante era viejo. Taburetes rojos, mostrador desportillado, tableros de menú que no habían cambiado desde que Regan dejó el cargo. Gene lo eligió por una razón. Estaba a las afueras de National City, lo suficientemente lejos de la base como para que nadie del mando apareciera, y lo suficientemente tranquilo como para que incluso la camarera se moviera como si no tuviera mejor lugar donde estar. Tyler llegó 5 minutos antes, todavía con su chándal de fuera de servicio, con las palmas de las manos sudando más que después de una carrera de obstáculos. Gene ya estaba allí, sentado en la esquina del fondo con una taza de café solo y una rebanada de pastel que no había tocado. Tyler se sentó en la mesa frente a él, con el corazón latiéndole con fuerza, como si esperara permiso para latir más despacio. Gene no levantó la vista. «¿Trajiste una grabadora?» «No, señor», dijo Tyler rápidamente, sin intentar atraparte. Gene finalmente lo miró, con ojos tan agudos como aquel primer día en el estacionamiento. «Bien», dijo. «Si haces preguntas tontas, me voy». Tyler asintió. Justo. Durante un largo rato, Jan simplemente removió su café. Luego se recostó, exhaló y miró fijamente un punto justo por encima del hombro de Tyler. Como si estuviera hablando con fantasmas que también estaban sentados a la mesa. Nunca nos dieron un nombre oficial. Internamente, nos llamaban el Equipo 9, pero para la gente que nos necesitaba, solo éramos extintores. Solo se rompen cristales cuando todo lo demás falla. Hizo una pausa. El zumbido del viejo refrigerador del restaurante llenó el silencio. A principios del 93, nos sacaron de los registros. No nos jubilaron, solo nos borraron. Nos dijeron que nos insertarían en Mogadiscio semanas antes de que la ciudad explotara. Dijeron que había información sobre rehenes, médicos, cooperantes, estadounidenses, pero no estaba limpia. Los altos mandos no querían sus huellas. Tyler apenas respiraba. Nos enviaron sin comunicaciones, sin identificación, sin refuerzos. Si algo salía mal, ni siquiera éramos fantasmas. Éramos humo. Jan apretó la mandíbula. Hicimos lo que pudimos. Extrajimos a 4 rehenes. Uno murió en la evacuación. Perdimos a 2 hombres dentro del complejo. Chicos con los que entrené durante años. Sus cuerpos nunca regresaron a casa. Nunca recibieron banderas. Simplemente dejaron de existir. Tomó la taza de café, pero no bebió. Cuando salimos, el mando dijo que era una violación. Que la misión nunca había sido autorizada. Que actuamos de forma independiente. Lo siguiente que supe fue que nos apartaron del servicio. Borraron nuestros nombres. Profirieron amenazas. Si hablas, estás acabado. Algunos hombres contraatacaron. Intentaron delatar el secreto. ¿Qué les pasó?, preguntó Tyler. La voz de Jan bajó. Uno desapareció. La familia de otro fue deportada. Me quedé en silencio. Pensé que tal vez si mantenía la cabeza gacha, podría vivir con ello. Tyler se inclinó hacia adelante. ¿Por qué aquí?
¿Por qué este gimnasio? Gene miró alrededor del stand como si lo viera por primera vez. Supongo que quería estar cerca. No a la marina. Pero para el tipo de hombres que estábamos tratando de hacer. Quería saber si alguno de ustedes aún podía ver más allá de una fila, más allá del trapeador, y si no, entonces seguiría barriendo. Tyler sintió que las palabras calaban hondo. No podía apartar la mirada. No podía dejar de pensar en el peso que Gene había cargado día tras día en silencio. Mientras el resto se quejaba de la comida fría y del número de flexiones. ¿Alguna vez pensaste en contar la historia completa? ¿Salir a bolsa? Jan sonrió. ¿A quién? La prensa. Me llamarían gobierno delirante. Simplemente lo enterrarían más profundamente. Mi archivo ya no existe. ¿Viste lo que pasó cuando mencionaste mi tatuaje? La gente se ríe porque es más fácil que creer. Se sentaron en silencio durante un minuto. Tyler se aclaró la garganta. No estás olvidado, no por mi. Gene le dirigió una larga mirada. Quizás esto sea suficiente. Tyler miró hacia la mesa. ¿Te importaría si se lo cuento a algunos de los otros, no a los instructores, solo a los reclutas, para que sepan lo que realmente significa el respeto? Gene dudó y luego asintió con un pequeño gesto cansado. Díselo a quien quieras, pero asegúrate de que lo entienda. Ser olvidado no es lo peor que le puede pasar a un hombre. ¿Qué es? Jan se levantó, dejó algunos billetes sobre la mesa, miró a Tyler directamente a los ojos, siendo recordado por las cosas equivocadas. La verdad finalmente había sido compartida. Pero una vez que una historia sale de una boca, nunca queda pequeña. Y de vuelta a la base, estaba a punto de crecerle los dientes. El lunes por la mañana, la historia ya resonaba en el cuartel. Tyler no se lo contó a todo el mundo, solo a algunos de los reclutas en quienes confiaba, tipos que no eran conocidos por sus chismes o teatralidades. Pero no importaba. No puedes susurrar la verdad a un oído y esperar que se quede allí. El peso del pasado de Jan era demasiado real, demasiado agudo. Había estado enterrado durante décadas, pero ahora se movía de nuevo, como algo que despertaba bajo tierra. La mayoría de los chicos quedaron atónitos. Algunos no lo creyeron. Dijeron que parecía una película de guerra. Pero otros empezaron a ver a Jan de otra manera. No más bromas, no más apodos. Incluso Bell mantenía su distancia ahora, con la mirada baja cuando Gene pasaba caminando durante la vaca. Una noche, después de apagar las luces, Teochen se sentó en el suelo entre las literas, susurrando con Brandon y Diego. ¿Crees que es verdad? Teo preguntó. ¿De verdad crees que era algún tipo de operaciones encubiertas? Brandon se encogió de hombros. No creo que Tyler sea tan tonto como para inventar algo así. Diego se recostó sobre sus codos. Lo único que sé es que no actúa como un conserje. Se mueve como alguien que podría matarnos a todos con un lápiz. Tyler no dijo mucho. Él simplemente escuchó. Porque ahora sentía que también cargaba con el silencio de Jan. Y era más pesado de lo que esperaba. Al día siguiente, durante un ejercicio de movimiento táctico, uno de los instructores, el teniente Carver, un hombre de mirada aguda y resentimiento, tomó a Tyler aparte. He oído que has estado difundiendo historias. Tyler se mantuvo firme. Señor, sobre el personal, sobre los civiles, sobre gente que no es de su incumbencia. No he difundido nada, señor. Acabo de responder una pregunta. Carver se acercó más. No estás aquí para reescribir la historia, Mendes. Estás aquí para seguir órdenes. ¿Tú entiendes? Sí, señor. Bien. Entonces mantén la boca cerrada o no llegarás a la sexta semana. Tyler asintió. Pero por dentro, sintió un nudo en el estómago. Ellos lo sabían y no querían que la verdad saliera a la luz. Más tarde esa noche, Tyler encontró a Jan sentada sola en el patio de recreo, limpiando el cenicero de cigarrillos cerca de los bancos. Fue casi divertido.
Un hombre que una vez se movió como una sombra ahora estaba estancado vaciando la basura de reclutas que ni siquiera sabían lo que era la verdadera guerra. Creo que metí la pata, dijo Tyler. Jan no lo miró. Simplemente seguí barriendo ceniza en un recogedor. Saben que se lo dije a la gente, dijo Tyler. Uno de los instructores me advirtió. Jan finalmente levantó la mirada. Te dije que no fueras a acabar. No pensé que se movería tan rápido. Gene dejó el recogedor con cuidado. Esto es lo que pasa con el silencio. Rómpelo una vez y nunca volverá a sonar igual. Tyler se sentó en el banco, con las manos entrelazadas entre las rodillas. ¿Qué hago ahora? Mantén la cabeza baja. Gene dijo, no dejes que te engañen. Intentarán obligarme a irme. Entonces no les des una razón. Tyler asintió con la mandíbula apretada. Pasaron unos minutos. Gene metió la mano en su bolsillo y sacó una foto desgastada, doblada 2 veces por la mitad. Él lo sostuvo en su mano. Tyler lo tomó con cuidado. Era el equipo. 5 hombres, con equipo de desierto, rostros medio ensombrecidos, pero bastante claros. Jan estaba en el medio. Una versión más joven, ojos más duros, mandíbula más apretada, pero el mismo hombre. Todos se han ido, dijo Jan. Cada uno de ellos, ya sea por bala, por traición o por el tiempo. Guardo esto para recordar quién era y cuánto me pagaban. Tyler miró hacia arriba. ¿Por qué me muestras esto ahora? Jan se encogió de hombros. Porque una vez que llevas la verdad de alguien, deja de ser solo suya. Se puso de pie, recogió el cubo de basura y caminó de regreso hacia los edificios. Tyler se sentó allí un rato, mirando la foto hasta que el viento intentó llevársela. De regreso al dormitorio, lo guardó en su Biblia, no por fe, sino porque sentía que era el lugar más seguro que tenía. Para el viernes, los reclutas caminaron un poco más derechos cuando Gene pasó. Pero no había terminado. Ni siquiera de cerca, porque alguien más arriba se había dado cuenta, y el siguiente visitante a la base no llegaría en silencio. Era un martes húmedo cuando el comandante Yot Kerno apareció en las instalaciones de entrenamiento del OSEAL, sin previo aviso, sin cita previa y claramente enojado. El hombre estaba construido como un viejo armario, cuadrado, pesado y bien cerrado. Se rumoreaba que solía realizar interrogatorios en el extranjero antes de ser devuelto a Estados Unidos para realizar relaciones públicas. El tipo de oficial que sonreía para las fotos pero no parpadeaba cuando las cosas se complicaban. Él no entró al recinto. Marchó con el pecho al descubierto y los ojos escudriñando todo como si fuera el dueño del lugar y estuviera buscando grietas. La noticia se extendió rápidamente. En cuestión de una hora, los reclutas estaban formados más juntos de lo habitual. Los instructores estaban nerviosos, e incluso el personal civil caminaba con cautela. Al mediodía, Kerne estaba sentado con oficiales superiores en el ala administrativa. Nadie supo lo que se dijo, pero al final de la reunión, el teniente Carver salió con el aspecto de como si alguien le hubiera drenado la sangre de la cara. A las 16 horas se convocó a asamblea obligatoria de todos los reclutas, formación en el cuadrante. No hay excusas. Tyler se encontraba cerca del centro del grupo, con las botas puestas y el pulso acelerándose. Había visto suficiente en las últimas 2 semanas para saber que algo estaba a punto de estallar. Kerno subió a la plataforma. No se presentó, no sonrió. He escuchado algunas historias interesantes provenientes de estas instalaciones. Él empezó. Historias sobre conserjes, sobre fantasmas, sobre tonterías clasificadas. Examinó las filas de rostros jóvenes. Permítanme dejar una cosa clara. Este no es lugar para ficción. Este no es lugar para rumores. Y seguro que no es el lugar para que los reclutas cuestionen la integridad de este programa basándose en la fantasía. El aire se volvió denso. Los instructores están aquí para formar guerreros, no para cuidar a los teóricos de la conspiración. Si alguien cree que tiene algo más importante que decir que su propia formación, mi oficina está abierta.
Estoy feliz de agilizar sus trámites de salida. Unas cuantas cabezas se giraron. Algunos ojos se dirigieron hacia Tyler. Entonces Kerno hizo como si mirara fijamente a Gene, que permanecía en silencio a un lado con una escoba en la mano. Estás aquí para convertirte en soldados, no en narradores de historias. Después de eso, bajó del coche y se marchó. El silencio se mantuvo como un cable tensado. Gene no se movió. Luego, en silencio, caminó por el patio, con la escoba todavía en la mano, pasó directamente junto a los reclutas, pasó directamente junto a los instructores y se detuvo al borde de la asamblea. Se giró para mirarlos. Sin micrófono, sin escenario, solo un hombre con sudadera con capucha y botas, mayor que la mayoría de los niños que estaban allí. Nunca pedí que me notaran, dijo, con la voz apenas lo suficientemente fuerte para que se oyera. Nunca necesité un gracias. Nunca necesité una placa, hizo una pausa. Pero no se queden aquí entrenando para ser guerreros y pretendiendo que entienden el sacrificio si no pueden reconocer a las personas que sangraron antes que ustedes. Ni un sonido. Gene miró a los reclutas, miró a Tyler, miró a Kerno, que se había detenido cerca de la puerta de administración. ¿Quieres la verdad? Él preguntó. Aquí está la verdad. A algunos de nosotros se nos pidió que hiciéramos cosas que este país no estaba preparado para admitir que era necesario hacer. Y cuando terminó, nos dijeron que desapareciéramos. Algunos lo hicieron, otros no. Dio un paso adelante. Me quedé porque, por mucho que intentaran enterrarnos, no iba a permitir que la siguiente generación anduviera por ahí pensando que se lo había ganado todo por sí sola. Un viento suave pasó por el patio. Gene miró a Tyler una vez más. No con orgullo, no con aprobación, solo reconocimiento. Luego se dio la vuelta y se alejó, con la escoba todavía en la mano, de regreso al ala de mantenimiento. Kerno no habló, simplemente permaneció allí, con el rostro inexpresivo y la mirada dura. Tyler no podía explicarlo, pero algo en ese momento parecía irreversible. No ruidoso, no dramático, sino real. Un cambio. Esa noche nadie habló mucho. Bell se quedó con los auriculares puestos. Suárez se quedó mirando el techo durante 2 horas. Theo murmuró algo sobre héroes y luego se quedó dormido sentado junto a Tyler. Se quedó despierto pensando que la verdad no siempre necesita aplausos. Solo alguien dispuesto a llevarlo. Porque el respeto no es una medalla. Es lo que haces cuando nadie te mira y cómo tratas a quienes te dicen que ignores. La graduación llegó 3 semanas después. No todos lo lograron. Aproximadamente un tercio de los reclutas originales fueron derrotados, con las rodillas destrozadas, los hombros dislocados y las mentes deshilachadas por la presión. Algunos se marcharon en silencio, otros con visible frustración. Pero los que quedaron ahora estaban más altos, no solo más fuertes, no solo más duros, diferentes, como si el peso de lo que habían aprendido se extendiera mucho más allá de las tácticas y los límites físicos. Tyler estaba con el resto de su clase en ese campo en San Diego, con las botas pulidas, las manos firmes, el uniforme impecable, sus ojos escaneaban el borde de la multitud. Gene no estaba allí, ni al margen, ni cerca del personal, en ninguna parte. Tyler ya casi esperaba eso. Gene no parecía el tipo de persona que aparece cuando hay cámaras, pero una pequeña parte de él tenía esperanzas. Después de la ceremonia, los instructores se dieron la mano, las familias aplaudieron y la música comenzó a sonar desde un altavoz que se cortaba constantemente. Tyler posó para una foto con su mamá y luego se escabulló antes de que el grupo se dirigiera a cenar. Caminó alrededor del extremo más alejado de las instalaciones, pasó la zona de vehículos, pasó la piscina de entrenamiento, hasta el corredor de servicios públicos donde los conserjes guardaban sus suministros. El carrito de Jan estaba allí, limpio como siempre. El trapeador se inclinó hacia arriba, el contenedor de suministros estaba organizado al milímetro. Pero Jan ya no estaba. Tyler esperó, apoyado contra la pared. Pasaron 10 minutos. Finalmente,
La puerta se abrió con un crujido detrás de él. Jan salió con una sudadera con capucha sobre el hombro y una sencilla camiseta negra que se ajustaba bien a su cuerpo. Para un hombre de unos 60 años, todavía se movía como si el suelo le respondiera. «¿Viniste?», dijo Tyler. «Ya estaba aquí», respondió Jan. Tyler sonrió. «No quisiste mirar». Jan se encogió de hombros. «No necesitabas que lo hiciera. Yo quería que lo hicieras». Jan no dijo nada por un momento. «Entonces te lo ganaste. Eso es lo que importa». Tyler metió la mano en el bolsillo del pecho y sacó un trozo de papel doblado. «Lo escribí. Tu historia o lo máximo que puedo recordar de ella. Sin nombres, sin detalles, solo la forma». Gene miró el papel pero no lo tomó. ¿Para qué? Para recordar, para que otros aprendan, para que no olviden que existió gente como tú. Los ojos de Jan recorrieron el horizonte. El viento se levantó ligeramente, lo suficiente para hacer que la bandera que volaba sobre nuestro cielo se moviera. ¿Crees que el sistema está preparado para escuchar historias como esa? No, dijo Tyler. Pero no me importa. No lo cuento por ellos. Se lo digo a quienes estarán en mi lugar dentro de 10 años, preguntándose si el respeto es solo para aquellos que tienen rayas en sus cuellos. Gene asintió lentamente. Luego escríbelo. Pero no lo escribas como un homenaje. Escríbelo como una advertencia. Lo haré. Jan pasó junto a él, agarró una botella de spray de su carrito y señaló la pared. Alguien vomitó aquí atrás anoche. ¿De verdad quieres ganarte ese uniforme? Coge un trapeador. Tyler parpadeó. ¿Hablas en serio? Jan sonrió. Siempre. Tyler agarró el trapeador y comenzó a limpiar, todavía con su uniforme de gala. El silencio entre ellos ahora era fácil. No esperes, solo regalos. Después de unos minutos, Jan lo rompió. Me preguntaste una vez que me quedé. Sí. La verdad es que no tenía ningún otro lugar donde ir. Mi guerra nunca terminó. Simplemente dejé de asistir. Tyler lo miró. ¿Crees que alguna vez termina? Jan meneó la cabeza. Pero podemos elegir qué tipo de soldado somos cuando hay silencio. Esa es la parte que no te enseñan. Tyler asintió. Cuando terminaron, el sol ya estaba bajo, proyectando largas sombras detrás de los edificios. Jan tiró el trapo a la basura, se secó las manos en los pantalones y dijo, «Serás bueno. No porque seas fuerte, sino porque escuchaste». «Aprendí del hombre adecuado», respondió Tyler. Jan le dirigió una mirada. Ni una sonrisa, solo una mirada de tranquila aceptación. Luego se dio la vuelta y se alejó, regresó a la puerta lateral, regresó a la vida que eligió. Tyler lo vio desaparecer. Él no dijo adiós. No lo necesitaba. Algunos hombres no dejan huella por destacarse. Los abandonan manteniéndose firmes. Los héroes no siempre son saludados, a veces simplemente son reconocidos. Demasiado tarde y por muy pocos. Si esta historia te quedó grabada, compártela. Hazle saber a alguien más que no todas las leyendas visten uniformes o persiguen medallas. Algunos simplemente aparecen silenciosamente hasta que finalmente alguien los ve. Suscríbete si quieres más historias que no solo entretengan. Nos recuerdan lo que importa.